Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo de parte de este equipo investigativo conformado por Alexandra Monsalve, Juan Felipe Tobón y su compañero José Gregorio Torres, que hoy ha querido compartir con ustedes avances de este proyecto investigativo que nos hemos propuesto realizar, eh, que tiene que ver con las prácticas educativas en contextos rurales a partir del modelo pedagógico virtual implementado por el Cibercolegio de la Universidad Católica. En este pequeño video vamos a hablar sobre el tratamiento que le hemos venido realizando a los datos y que en el transcurso de la investigación iremos implementando. El proyecto de investigación Prácticas educativas en contextos rurales a partir del modelo de educación virtual pretende ahondar en las prácticas educativas realizadas en el Cibercolegio UCN con los estudiantes de los centros Aprende, El Salado, Astillero y La Suiza del municipio de Medellín con el fin de interpretarlas. Para esta investigación se pretende levantar la información a partir de la lectura de los documentos reglamentarios de la institución, para conocer primero desde su norte hasta dónde se orienta la educación en el modelo educativo específico que propone el Cibercolegio UCN, en el cual se priorizan las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo, comprendiendo las diferentes condiciones de los estudiantes. La principal estrategia para la recolección de la información está en la comunicación con las personas implicadas en el proceso. Por esto ya se han ido realizando algunos acercamientos con el fin de comprender cómo entienden los estudiantes virtuales los procesos educativos en los cuales están inmersos. A continuación, escucharemos algunos apartados al respecto. Hable pues. Bueno, nos encontramos con Juliana Cárdenas Hernández. Ella es una estudiante del Cibercolegio CN y actualmente accede al colegio desde el Telecentro El Salado. Este telecentro está ubicado en la vereda El Salado, que pertenece al corregimiento de San Antonio de Prado. Juliana es una persona de 18 años que es también oriunda de esta vereda, ha estado pues todo el tiempo acá en este lugar y hoy vamos a compartir con ella algunas cosas acerca de cómo ella ve este contexto en el que está. Hola Juliana. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana María Cárdenas Hernández, vivo en San Antonio de Prado, vereda El Salado, y les voy a contar un poco mi experiencia en el cibercolegio como niñera. Bueno, Juliana, contanos entonces para empezar un poquito acerca de este lugar en el cual vives. Bueno, el lugar donde vivo es muy pasivo, hay de todo, hay muchos animales, en él se puede hacer varias cosas, pero y nos tenemos que desplazar mucho a San Antonio de Prado porque no hay muchas oportunidades acá mismo en la vereda. Bueno, ¿a qué hace referencia cuando hablas de las oportunidades? ¿Las oportunidades para qué? Para, por ejemplo, en grupos culturales, o ir al hospital, en muchas cosas así. Bueno, Juliana, ¿cuánto tiempo hace que estás viviendo acá en El Salado? No, toda mi vida he vivido acá en El Salado y pues me parece muy sano y muy bueno. Bueno, contanos ahora un poquito de a qué se dedican tus padres, qué hacen tus padres. Bueno, mi papá es campesino, es agricultor, y mi mamá es ama de casa. Bueno, y nos quisieras compartir por favor cuál es el nivel de escolaridad de ellos, hasta qué grado terminaron. Mi papá hizo hasta tercero de primaria y mi mamá cursó hasta décimo de secundaria. Bueno, Juliana, contanos un poquito acerca de vos, o sea, quién es Juliana, cómo te describís. Pues Juliana es una persona muy pasiva, divertida, estudiosa, y me gusta mucho escuchar música, bailar. Esas son como tus mayores cualidades. Sí.
Bueno, Juliana, ahora yo te voy a invitar para que nos hables un poquito acerca de las instituciones en las cuales has estudiado siempre. Pues. Bueno, en la primaria la hice acá en la institución educativa El Salado. Hice sexto hasta décimo en el Manuel J. en San Antonio de Prada. Y ya perdí décimo y repetí décimo en el cibercolegio, que fue donde empecé a estudiar. Y ya estoy que me gradué este año. Qué bueno. Bueno, Juliana, ¿cómo describirías a nivel general la vereda del Salado? ¿Cuáles son las características de este lugar? Bueno, es muy amañador, tiene mucha diversidad, muchos animales, ya. Bueno. ¿Y cómo consideras que es la relación entre las personas que habitan este lugar? Más o menos falta mucha comunicación, más integración, que no estén tantos metidos en la vida de los demás, sino como apoyarnos mutuamente. Bueno, ahorita nos decías que una de las cosas de Salado era que tenían mucho contacto con San Antonio de Prado. ¿Cómo consideras que es esa relación de pronto entre las personas de la vereda o entre los organismos de la vereda con el corregimiento de San Antonio de Prado? Porque en muchas ocasiones hay proyectos en la Casa de Gobierno o en la Casa de la Cultura que le brinda a los jóvenes que tengan como un mejor futuro. Entonces por eso lo digo. Ahorita también nos decías un poquito acerca de cómo empezaste en el cibercolegio, que fue pues en el grado décimo, pero yo quisiera saber cómo te acercaste a esto de la educación virtual, cómo empezó tu experiencia con la educación virtual. Por medio de una compañerita que le preguntamos que cómo era, ella se llama Lady, y ella me comentó cómo era el estudio, qué hacía, y entonces ya luego vine, me matriculé y ya empecé a estudiar normal. Décimo. Décimo. O sea que has terminado en el colegio décimo y 11 Y ya 11. prácticamente. Bueno, Liliana, ¿y cómo es tu contacto con el internet pues todo el tiempo? No solo en la educación virtual, sino todo el tiempo. ¿Cómo es tu contacto? ¿Cómo accedes a internet? Fácilmente, es muy bueno, uno aprende más, porque todo le toca a uno solo. ¿Y con qué objetivos accedes generalmente a internet? Con el objetivo de aprender y hablar con mis amigos, saber más cosas. Bueno, Juliana. ¿Tienes internet en tu casa No. o solamente acá? Solo acá en la escuela. ¿Y cuando no estás en la escuela accedes a internet o...? De vez en cuando, es muy poco. La mayoría de veces lo hago acá en la escuela. Y en cuanto a la lectura y la escritura, o sea, ¿vos lees y escribís solo acá en el colegio o también es pues como algo personal? Pues la mayoría es acá en el colegio, porque en mi casa me da mucha pereza. Entonces me pongo a hacer otras cosas y ya no me escribo ni leo. ¿A vos te gusta leer? A veces. ¿Como para qué fines lees? ¿Por qué lees? O sea, yo leo las cosas que me parecen interesantes. Pues algo así malo, pues me da mucha pereza. ¿Y qué cosas te parecen interesantes para leer? Sobre los animales, sobre la naturaleza. Y en cuanto a la escritura, ¿te gusta escribir? Pero a mis amigos les hago cartas, o a mi mamá. Generalmente es donde haces esas actividades de leer y escribir. En el colegio, la mayoría en el colegio. Que en mi casa me da mucha pereza. Bueno, Juliana, dentro de tu vereda participas de pronto de alguna organización, de un grupo juvenil, de la acción comunal, de alguna organización que No, se le envíe a ninguno, cada no uno? pertenezco a ninguna. ¿Y ese tipo de organizaciones existen o no? Sí existe, pero van muy pocos jóvenes. La mayoría son adultos. Entonces no, se aburre mucho, entonces no. Bueno, Juliana, según tu experiencia, ¿cómo definirías la lectura? La lectura es muy importante porque por medio de ello podemos aprender más y nos podemos destacar mejor.
Bueno, y según esa misma experiencia, ¿cómo definirías la escritura? Esa nos ayuda porque escribimos mejor, comprendemos más y nos expresamos. Bueno, ¿qué entendés por zona rural o por ruralidad? Una zona rural es donde es una vereda donde por medio de ellos se producen alimentos, cosas así. Bueno, y de acuerdo con la organización que tiene la vereda de Salado, ¿consideras que es una comunidad rural? Hay agricultura, hay porcicultura, se destaca más en eso. Pero entonces sí podríamos decir o no podríamos decir que El Salado es una comunidad rural. Sí, es rural. Bueno, ¿qué entendés, Juliana, por virtualidad? Bueno, la virtualidad es todo aquello que se da sobre internet. Por medio de ello podemos estudiar, hablar con nuestros amigos, aprender más, investigar, se pueden hacer muchas cosas. O sea que la virtualidad es solamente ese contacto a partir del internet. Bueno, y pues, ¿crees que hay una diferencia entre leer y escribir en una pantalla y leer y escribir en un texto impreso? Y si hay esa diferencia, ¿cuál sería? Es lo mismo, depende de la persona y la voluntad que tenga de aprender. ¿Por qué? Porque pues es lo mismo, sino que hay muchas personas que ven un papelito y ay no lo voy a dejar aparte y se dedican al internet. O sea que lo ven mejor. O sea, se apoyan más a uno que no. Bueno, Julián, para vos, ¿qué significa estudiar? Es muy importante porque podemos sacar a nuestras familias adelante, ser grandes personas, tener un mejor futuro. ¿Y qué significaría entonces estudiar de manera virtual? Es muy bueno porque nos toca todo individualmente, ya va en cada persona su dedicación, su compromiso. Bueno, ¿cuál sería la diferencia para vos entre estudiar de manera presencial y estudiar de manera virtual? ¿Y vos que lo has vivido? Presencial, que todo el tiempo es copiando en un cuaderno, evaluaciones cada momentito. En cambio virtual nos dan mayores oportunidades para recuperar, para enviar, entonces es mucho mejor. Bueno, ¿cuál es tu posición frente a las personas de tu comunidad que no saben leer y escribir? Que deberían tomar conciencia y poner un granito para que cada día sea mejor. Bueno, ¿cómo crees que debe ser el estudiante virtual? Pues debe poner de parte, ser comprometido para que le vaya bien. Bueno, ¿y cómo son los facilitadores virtuales? Son buenos porque le dan a uno mucho apoyo, le explican cuando más lo necesitamos, entonces es mucho mejor. Cambio presencial, el profesor explica un día y ya, con eso le toca resignar. ¿Y cómo deberían ser esos facilitadores virtuales? Además de lo que son, ¿qué deberían ser también? Comprensivos, ya. Sería lo único. Bueno, Juliana, finalmente, entonces vamos a hacer pues como algo acerca de tus opiniones. En vista de que la investigación que se ha propuesto se relaciona con los modos de hacer y entender desde las comunidades educativas rurales, se pretende que ésta sea de corte cualitativo. Por tanto, se establecen relaciones entre los actores del proceso y la teoría que se ha generado al respecto de cada una de las categorías analizadas, con lo cual se permite un diálogo entre el saber construido y el nuevo conocimiento. Ahora bien, es importante saber cómo se llegará a la información, para lo cual se han definido algunas técnicas, tales como las entrevistas con los estudiantes y personas de la comunidad educativa, lectura de los diarios pedagógicos elaborados por los facilitadores virtuales, registro fotográfico y en video de las visitas a cada uno de los centros Aprende.
Para validar esta información es importante entonces primero tener en cuenta los resultados que se esperan dentro de la misma. Al respecto, se piensa realizar una búsqueda por medio de las herramientas ya mencionadas, en la cual todos los estudiantes de los centros Aprende participen, de modo que en la triangulación de la información se pueda medir de manera más confiable o mejor comprender, con base en mayores posibilidades, la forma en que se desarrolla el proceso educativo virtual en el contexto específico de las veredas Astillero, El Salado y La Suiza. Teniendo en cuenta el aporte de Miguel Martínez Migueles, es posible afirmar que la validación no es solo un momento de la investigación, sino que la atraviesa y se da en distintos momentos y elementos de la misma. Por ejemplo, en cuanto al uso de referentes, técnicas e instrumentos de análisis, mediante los cuales se genera el nuevo conocimiento y se da la posibilidad para establecer conclusiones específicas de acuerdo con el proceso, lo cual lleva a la construcción del saber. En este caso, es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa se valida en la medida en que los investigadores comprenden el significado de las experiencias que narran los participantes y las apropian al proceso de recolección teórica, dando lugar con ello a la comprensión del problema, con lo cual se llega a la interpretación con base en procesos fenomenológicos que indiscutiblemente han nacido de la interacción entre los actores. En los estudios enfocados desde la metodología cualitativa se usan técnicas de recolección y análisis de datos que, más que recaudar cifras y hacer generalizaciones, pretenden identificar las relaciones entre los sujetos y sus contextos a partir de la aceptación, precisamente, de las individualidades y subjetividades, con el fin de recoger información que permita comprender mejor las interacciones que se dan entre los estudiantes de los centros Aprende, las prácticas que están siempre presentes en su realidad y que en su caso se transforman al ser adquiridas mediante la virtualidad. Se han seleccionado técnicas de recolección de información que aportan a la visualización de los modos de hacer educación en sus contextos específicos. La información se ha obtenido hasta el momento será clasificada de acuerdo con categorías de análisis, con el fin de identificar los principales tópicos, a saber, educación virtual, ruralidad, prácticas educativas. Todas ellas aportan a la reconstrucción del modelo pedagógico desde la forma en que éste es operado. Para el análisis se dispondrá de unidades de observación que permitan retomar la información de cada una de las categorías. Por ejemplo, en las entrevistas, en la observación, en los grupos de discusión con estudiantes, se retomarán tópicos como la influencia del contexto rural dentro de la clase, el espacio del aula de clase, la disposición del espacio, la ubicación de la escuela, la ubicación de la vereda, prácticas socioculturales representativas, economía, etc., con el fin de construir a partir de ellas toda la categoría de ruralidad. Finalmente, las herramientas previstas para el análisis a la clasificación y categorización de la información mediante esquemas que permiten agrupar la información por tópicos, como ya se ha explicado, con el fin de analizarla y contrastarla con el conocimiento ya validado, para así poder generar un nuevo conocimiento e iniciar la teorización de un asunto que nos compete a todos, la educación, pero que en este caso en especial merece ser abordado en vista de los resultados que ha mostrado y de las posibilidades que ofrece al mundo actual, como lo es la virtualidad. En este orden de idea podemos concluir que la información recolectada mediante el contacto con la comunidad educativa que acoge a los estudiantes virtuales del Cibercolegio USN presentes en la zona rural de Medellín permitirá descubrir y ahondar en las prácticas educativas que han ido construyéndose en cada una de estas comunidades, con base en sus formas de enfrentarse al proceso educativo de los jóvenes estudiantes. La recolección y análisis de la información es un punto crucial en vista de que permite conocer, ahondar y sobre todo comprender hechos, lo cual implica la develación del nuevo conocimiento y así visible la validación de los procesos investigativos. Gracias compañero por su atención a nuestro avance del proceso investigativo. Continuamos con la construcción del mismo.